Una vez más estamos con ustedes, amados hermanos, para continuar en esta tarea muy particular de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas. En el mes de septiembre hablamos sobre la Biblia y su contenido en términos generales. En el mes de octubre queremos abordar un tema relacionado con la Reforma Protestante del siglo XVI, cuyo principal protagonista fue Martín Lutero, un alemán que en 1517, el 31 de octubre, clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, y esas tesis contenían toda una elaboración producto de una reacción que él tuvo en contra de la Iglesia Católica. Queremos aclarar algo que es muy importante. El hecho de que nosotros hablemos de Lutero no significa que seamos luteranos, que seamos seguidores de Lutero, porque algunas personas que no quieren estudiar, que no quieren leer la historia, pues a los evangélicos, y sobre todo cuando éramos niños, nos gritaban y nos decían luteranos, pero eso refleja evidentemente una ignorancia de la historia de la Iglesia. El hecho que hablemos de Lutero, pues sencillamente es para hacer justicia de este personaje, que por cierto fue un monje de la Orden de los Agustinos, quien reaccionó en contra de la Iglesia Católica después de leer profundamente y estudiar profundamente la Biblia, porque él fue doctor en Biblia, un monje brillante, bien preparado, bien estudioso, y precisamente cuando él hacía sus estudios de la Biblia, él logró darse cuenta, como dice él, usando sus palabras, se abrió el horizonte. Pues queremos referirnos en algunos temas en este mes de octubre, haciendo memoria. Estamos hablando 31 de octubre de 1517 en Alemania. También queremos decirle que hubo un periodo de pre-reformadores, y ya en la Reforma no solamente figura Martín Lutero, sino que figura también Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, y también figura Tomás Münzer, alemán también. Entonces, queremos detenernos sobre algunos temas que están vinculados con lo que se podría denominar la teología de la Reforma. Y esta teología tiene un fundamento eminentemente bíblico. ¿Y qué es lo que se destaca? Bueno, hay 3 puntos, que hay varios desde luego, pero los puntos más relevantes son en primer lugar, la justificación por la gracia, que es mediante de la fe. Y eso nosotros lo encontramos precisamente en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la razón principal en la vida cristiana
es la fe, después la obra. Y muchas personas hacen lo contrario, piensan que por obras se van a salvar. Y eso es un absurdo, porque sería muy fácil eso, hacer obras aunque yo sea un incrédulo, y es necesario confesar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. El otro tema importante es la sola y exclusiva autoridad normativa y definitiva de la Sagrada Escritura. Vean ustedes la importancia que Lutero le dio al contenido de la Biblia. Y por eso es que destacamos, admiramos, valoramos que fue usado por el Espíritu Santo este hombre para hacer lo que se llamó, lo que se conoció y se conoce como la Reforma Protestante del siglo XVI. Una vez más quiero hacer énfasis: no somos luteranos, no somos discípulos de Lutero, somos discípulos de Jesucristo porque seguimos lo que dice la Biblia, lo que dicen los profetas, lo que dicen los sabios, los piadosos y lo que dicen también los apóstoles. En ese sentido, sí, somos seguidores de lo que la Biblia nos enseña, no de Lutero. ¿Y por qué destacamos esto? Porque sencillamente este hombre fue iluminado por el Espíritu Santo para darle relevancia, para darle importancia a lo que en aquellos días no se le daba, no se destacaba. Además de eso, de solo la Biblia, solo la Escritura, él habla del sacerdocio universal de los creyentes, y eso es eminentemente bíblico. Es decir, que el sacerdocio no está ligado o no está dirigido, restringido de manera exclusiva a cierta clase de religioso, lo que se conoce como el clericalismo. No, sino que todos podemos ser sacerdotes los unos de los otros de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es lo que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes, y que muchas iglesias, muchas denominaciones sustentamos ese principio. Pero bien, casi siempre se olvidan otros dos aspectos importantes. Hemos hablado de solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, el sacerdocio de los creyentes, y también hemos hablado o vamos a hablar de la libertad cristiana. Eso es algo muy importante. Tanto que se habla de la libertad, pero la auténtica libertad es cuando a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos libera del pecado, de la muerte y del infierno. Esa es la auténtica libertad. Lo demás son remedios de libertad, porque distintas corrientes señalan la libertad desde un punto de vista muy, pero muy humano, muy materialista. Pero la auténtica libertad solamente la da Jesucristo. Y también el otro tema importante es la iglesia reformada, siempre reformándose. Vean qué interesante. Y esto tiene que ver con lo que dice San Pablo allá en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la iglesia reformada siempre reformándose. Entonces, es sorprendente y también, hermanos, lamentable que los evangélicos, muchos evangélicos, hoy hacen caso omiso al tema de la libertad cristiana. Y esto suena un poco raro, ¿saben? Suena un poco extraño, pero de hecho podríamos decir este tema que sin lugar a duda es central en todo el movimiento de la Reforma. De tal manera que la Reforma fue, en su sentido más profundo, un proceso liberador de todas y en todas las dimensiones. En este énfasis marcado sobre la libertad cristiana, que ya dije, la auténtica libertad la encontramos en Jesucristo. Y allá en Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, y esto lo dice San Pablo, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, de tal manera que los linderos, los límites de la libertad lo establece o está establecido por el amor. Porque si vamos más allá de eso, caemos en una aberración que se llama libertinaje. Y eso no es nada saludable. Entonces, Lutero siguió muy de cerca a su gran precursor evangélico, nada menos que al apóstol San Pablo, al apóstol de los gentiles, aquel hombre con una preparación académica extraordinaria, que viajó alrededor de 22,000 kilómetros en sus viajes misioneros, que hizo misión en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa, de tal manera que Jesús Dios escogió a este hombre tan especial en todo el sentido de la palabra para que llevara el evangelio a los gentiles. San Pedro no podía hacer esa tarea. ¿Por qué? Porque sencillamente San Pedro era muy chauvinista. ¿Qué significa esto? Eminentemente nacionalista. Él tenía un patrioterismo pero profundo, y para él era difícil llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, por toda la cultura y la preparación que tenía San Pablo, él no tuvo problema para desplazarse en distintas culturas y encontrarse con gente de toda clase, gente muy ilustrada, gente nada ilustrada, y con todos pudo compartir el mensaje de la palabra del Señor. Pues ese fue el precursor de Lutero. Vean qué interesante que es esto, hermano. Y eso es producto precisamente ese descubrimiento que hace Lutero en el estudio de la palabra de Dios. Es producto de esa dedicación, de ese interés, de ese énfasis que él hacía en el momento que él preparaba sus lecciones, porque él también dio clase, él instruyó a otras personas en ese sentido. De tal manera que Lutero vinculaba la justificación por la fe con la libertad cristiana, como bien lo señala San Pablo. Cuando los gálatas, es decir, los habitantes de Galacia, una de las comunidades que visitó San Pablo, se echaron hacia atrás con ese legalismo propio de los judíos, entonces
hubo una reacción muy fuerte. ¿Y cuál fue esa reacción? De la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Por demás murió Cristo. Como quien dice, nada hizo Cristo en el Calvario si ustedes se están justificando por la ley o tratan de justificarse por la ley. De tal manera que aquí nosotros encontramos toda una riqueza que vamos a seguir compartiendo en otros momentos y en otras reflexiones que podamos tener alrededor de la teología de los reformadores. Gracias, Señor, te damos por aquellos hombres, aquellos reformadores que trataron de dar relevancia a tu palabra y trataron, Señor, de enseñar, de educar a aquellas generaciones en aquellos tiempos, Señor, en que habían tantos problemas para la difusión de tu palabra. Gracias porque ahora podemos difundirla sin ningún problema y gracias, Padre, porque tú nos has ayudado y te rogamos que nos siga iluminando con tu santa y divina palabra. Bendícenos, Señor, a todos. Danos siempre la fuerza de tu Espíritu Santo para seguir en esta tarea que es tan valiosa. Todo esto te lo expresamos con un profundo sentido de gratitud en el sagrado nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y que reina por siempre y para siempre. Amén. Fuerzas no pueden
Siempre más, mucho más de lo que puedo soñar. Siempre más, mucho más, no lo puedo imaginar. Siempre más, mucho más de lo que puedo soñar. Siempre más, mucho más, no lo puedo imaginar. Siempre más, mucho más de lo que puedo soñar. Siempre más, mucho más, no lo puedo imaginar. Me das tu paz y me alientas en tu verdad. Hay nuevas fuerzas. Me das tu paz y me alientas en tu verdad. Hay nuevas Me persigue tu bendición, me alcanzó tu favor. Contigo nada me faltará. Jamás tus huellas me llevarán a un oasis de paz. Contigo nada me faltará. Jamás